la vida centrada en el Evangelio. El mensaje del día de hoy corresponde al capítulo 7, pero yo lo titulé diferente. Yo lo titulé El movimiento del Evangelio, y a lo largo del mensaje se va a entender por qué este nombre. En algunas de las predicaciones anteriores, creo que es una idea que hemos resaltado ya bastante, es como el pecado desde el principio que el hombre fue formado, apenas en el capítulo 3 del Génesis, el pecado entró en el mundo a consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, y a partir de ahí hemos visto cómo empieza como yo lo he mencionado así, como una espiral descendente en el que el pecado ha ido corrompiendo el corazón humano y ha traído consecuencias desastrosas para toda la humanidad. No solo hablamos de la muerte, que es la principal o la más grande consecuencia, la separación de Dios que el pecado trajo, pero además trajo muchas consecuencias en todo nuestro mundo. Y lo vimos como una bola de nieve creciente que iba avanzando y llevaba siglos avanzando y muchísimos años creciendo y destruyendo todo a su paso. También en el último mensaje que compartí acerca de la resurrección de Jesucristo, la victoria del gran rey, se tituló, vimos que Jesús vino a derrotar, ¿se acuerda? Al pecado y a la muerte, es decir, al pecado y sus consecuencias. Jesucristo vino a ponerle fin, a poner frente, a vencer, a derrotar el pecado y sus consecuencias en el corazón humano, en todos aquellos que creamos en Jesús. Sin embargo, cuando Jesús resucitó y cuando Jesús ascendió a la presencia del Padre, Él comisionó a los discípulos y los envió a una misión. Pero cuando Él se fue, la realidad de las cosas es que había muy pocos discípulos en comparación al tamaño de todo el mundo, ¿sí? ¿Tenemos alguna idea de cuántos discípulos pudo haber en este tiempo en que Jesús ascendió? Porque Pablo menciona que el Señor apareció a más de 500 hermanos a la vez. Así que podemos suponer que había una iglesia muy pequeña conformada por 500 o un poquito más de creyentes. Los que estaban reunidos en Pentecostés eran 120 personas. Es decir, para el tamaño del mundo y para la misión tan grande que representaba ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, era una tarea bastante difícil y era un grupo bastante pequeño. La pregunta que surge es, Dios vino a establecer su reino a través de Jesucristo, pero ¿cómo se iba a extender el reino de Dios a todo el mundo si el rey ascendió y digamos ya no estaba visiblemente con nosotros o con los discípulos de ese tiempo? La jugada, la pelota, vamos a decirlo así, quedó en la cancha de esos discípulos que tenían que completar tan grande misión. ¿Cómo se extendería el reino de Dios a todo el mundo? ¿Cómo podría avanzar frente a tanta oposición? Y además en un mundo que, según habíamos dicho, a consecuencia del pecado, está lleno de maldad. Un fariseo de los primeros tiempos, ahí presente en la época de la iglesia primitiva, de nombre Gamaliel, yo creo que sabiamente dijo estas palabras en Hechos capítulo 5, no va a aparecer en su pantalla, pero escuche lo que él dijo. Dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Hablando en relación al cristianismo, es decir, estaban preocupados los fariseos porque el cristianismo estaba amenazando su posición religiosa y su posición política, y estaban organizándose los fariseos enojados contra los cristianos y los perseguían. Y Gamaliel dice, hey, tranquilos, si este movimiento es un movimiento de hombres, ¿qué va a pasar? Se desvanecerá como muchos otros movimientos que han ido y venido y están desapareciendo. Si esto es cosa de hombres, se desvanecerá. Dice, pero cuidado, no sea que nos estemos hallando luchando contra Dios. Entonces Gamaliel yo creo que habló sabiamente estas palabras. Nosotros estamos de este lado de la historia y hoy sabemos que nadie pudo detener el avance del reino de Dios, el avance del Evangelio no se pudo detener. La prueba está en que hoy estamos aquí reunidos.
Pero ¿cómo llegó hasta nosotros? Bueno, decimos porque es obra de Dios, como Gamaliel lo dice. Obviamente creemos que llegó hasta nosotros y avanzó y se extendió por todo el mundo porque es obra de Dios. Pero la pregunta es cómo Dios tenía planeado extender su reino. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cómo es que Dios estaría extendiendo su reino por todo el mundo para completar la misión que les encomendó a los discípulos? El punto número 1, y yo lo quiero mencionar de esta manera, va a aparecer en su pantalla. Dice, Dios extiende su reino a través, escuche bien, ¿de qué? De la predicación y la transformación del evangelio, es decir, de la obra de Jesucristo en favor nuestro. Dios extiende su reino a través de la predicación y la transformación del evangelio. En Corintios, Pablo sí dice un texto, no va a aparecer en su pantalla, pero dice lo siguiente, que a Dios le agradó salvar a los creyentes. Y escucha esta frase que él dice, a través de la locura de la predicación. Porque este plan de extender el reino a través de la predicación es un plan que no se le hubiera ocurrido a nadie. Los griegos pensaban en extender su reino a través de la sabiduría humana, eso les encantaba a los griegos. Los judíos querían establecer su reino a través de señales, pero Pablo dice que Jesucristo decidió extender su reino y salvar a los creyentes a través de ¿qué? De la locura de la predicación. Y luego dice en ese mismo pasaje, dice, porque Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, el mensaje de la obra de Jesucristo no es un mensaje de sabiduría humana, no es un plan de estrategia humana para extender un reino, es el plan de la sabiduría ¿de quién? De Dios. Por eso a los hombres les parece loco, porque los hombres no alcanzan a entender la sabiduría de Dios, pero no solo es sabiduría, es también poder. La predicación del evangelio se extiende porque el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz es sabiduría de Dios y es poder de Dios. Por eso nadie lo puede detener. Pero otra vez la pregunta, ¿en manos de quién quedó la predicación del evangelio? ¿En manos de quién la dejó Cristo? En manos de los apóstoles. Yo quiero hacerle una pregunta para que me ayude a meditar un poquito en esto. ¿Qué obstáculos o cuáles serían los obstáculos más grandes que los primeros discípulos de Cristo experimentarían al querer expandir el reino de Dios, el mensaje del evangelio? Mencióneme algunos de los obstáculos que usted considera. La religiosidad que había mucha religiosidad, por acá dijeron. La persecución que estaba desde Cristo. A Cristo pues lo persiguieron hasta matarlo. Y ahora seguía a perseguirlos ¿a quiénes? A los discípulos de Cristo. ¿Qué más? ¿Cuál sería otro obstáculo? Temor de predicar el evangelio por la persecución. Los lugares, oiga, el tamaño tan enorme del mundo y tanta gente que había, y ellos eran apenas unos cuantos. ¿Cuál sería otro problema, otro obstáculo? El lenguaje, ¿ok? La economía. Bueno, mire, voy a ir a uno de los puntos que considero que es uno de los grandes obstáculos. El pecado en el corazón humano. Oye, hermano, imagínate que a ti te llaman a predicar el evangelio y te llaman al lugar de mayor pecado en nuestro mundo, donde están las cosas más feas, donde se cometen los actos más terribles y te dicen, hey, te corresponde ir a ti a ir a hacer luz ahí en medio. ¿Cómo se siente? Está difícil. La Biblia dice que el mundo se encontraba en tinieblas. La misión era difícil porque el mundo tenía más de 2000 años inmerso en el pecado, abarcando a toda la humanidad.
Y ahora Jesús salva a unos cuantos y les dice: vayan y prediquen y extiendan el mensaje del evangelio desde una pequeña semilla de mostaza, como lo habló Jesús, hasta que llegara a extenderse y al ser la más grande de las hortalizas. En manos de los discípulos. Hechos capítulo 5, verso 40. Habla de no solo que era a través de la predicación, sino que el reino se extendió a través de la transformación que el evangelio produce. O sea, no solo es un mensaje que se predica. El cambio, el establecimiento del reino de Dios viene a través de la transformación que el evangelio produce. Vamos a leerlo en la Biblia, dice Hechos 5:40. Voy a dar el contexto. Acababan los apóstoles de ser amenazados y lo estaban amenazando a muerte y le estaban diciendo, les prohibían y los habían encarcelado que predicaran en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y ellos dijeron: no nos vamos a callar. Entonces no sabían qué hacer. Gamaliel dice esto que dije hace un momento, y ahora fíjense lo que hacen las autoridades judías. Dice: y llamando a los apóstoles, fíjense esto, después de azotarlos, les intimaron, los amenazaron que no hablasen, ¿qué dice? En el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad por lo que había dicho Gamaliel, y porque tenían miedo a que el pueblo los apedreara, por eso los soltaron, no porque quisieran. ¿Sí? Verso 41, fíjense esto. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Bueno, ahí dice nada más del nombre, sabemos cuál nombre, por causa del nombre. Y todos los días, a pesar de las amenazas, en el templo y por las casas, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire, escogí este pasaje porque no solo habla de la predicación de los primeros discípulos, habla de una transformación que el evangelio ya había realizado en sus propias vidas. Oiga, hermano, estos discípulos habían sido los que cuando arrestaron a Jesús habían salido corriendo. Pero ahora, después de ver a Cristo resucitado y haber recibido el poder del Espíritu Santo dentro de ellos, el poder transformador del evangelio hizo que estos cobardes discípulos se atrevieran a predicar. Y cuando los encarcelaron, dijeron: no nos vamos a callar. Y cuando los azotaron, dijeron: vamos a seguir predicando. Y los amenazaron y continuaron haciendo, no esporádicamente, sino cada día, en el templo y por las casas, permanecían haciendo lo que les dijeron las autoridades que los amenazaron que no hicieran. ¿Puede ver la transformación? ¿Cómo es que el evangelio de Cristo avanzó? Por la predicación del evangelio. Pero a través de quienes lo hizo, este es el punto, a través de personas comunes y corrientes que estaban siendo transformados por el poder del evangelio. Ellos no pensaron: somos poquitos. Ellos no pensaron: nos va a costar la vida. Ellos no pensaron, mire, lo que quiero decir es esto. ¿Qué es lo normal que el pecado mueve a una persona? A vivir para uno mismo. ¿Puede ver la transformación del evangelio? Ahora ellos están dispuestos a predicar en beneficio de ¿quién? ¿Qué ganaban ellos? En beneficio de los demás. Y por amor al nombre de Cristo, estaban tan transformados por la obra de Dios en ellos que no les importaba su propia vida. Lo que quiero que podamos ver es cómo el evangelio está revirtiendo los efectos del pecado en el corazón humano. De ser personas egoístas y temerosas, ahora son personas llenas de fe, valientes y que aman a los demás al grado de dar su vida por ellos como su Señor. Esto solo lo hace el poder del evangelio de Jesucristo en el corazón de una persona. Lo que se ocupaba era un mensaje,
y una obra que fuera capaz de revertir y de eliminar los efectos del pecado en el corazón del hombre. El evangelio lo hace. No como el anuncio, solo hace, lo hace. No. Aquí es que el evangelio que hace, lo hace, transforma el corazón humano. En 1738, un hombre recién convertido a Jesucristo de nombre Charles Wesley tenía 2 meses de convertido al evangelio y fue a compartir a los que estaban presos, a los prisioneros en una cárcel, y vio un grupo de hombres que estaban condenados a muerte para el siguiente día. Es decir, era el último día de vida que tenían, y él los vio y Dios puso en él carga por ellos, misericordia, compasión por ellos. Y fue con los alguaciles de la prisión y les dijo: quiero que me dejen con ellos toda la noche. Quiero predicarles a Cristo. ¿Y sabe qué? Pues le dijeron: tú sabes. Y le dijo: quiero hacerlo. Y fue con otro de sus amigos y entraron en prisión con los reos que estaban condenados a muerte y les predicaron a Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó? Se convirtieron a Jesucristo. Y todos, dice la historia, que cuando fueron a morir todo ese grupo de hombres, tenían una sonrisa en su rostro, ya no estaban llenos de temor, porque sabían que Cristo Jesús les había salvado y les estaba otorgando vida eterna por gracia. ¿Pero por qué fue? 2 cosas me impresionan. Un hombre dispuesto a meterse con los criminales más terribles que están condenados a muerte es porque algo grave hicieron. Yo creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a decirle: déjame pasar toda la noche ahí con ellos. Pero este hombre fue y se metió. Me impresiona la transformación que había en su corazón. ¿Cuánto tiempo tenía de convertido? 2 meses. Y ya se estaba metiendo a la cárcel con los reos más peligrosos a predicarles de Cristo, porque la transformación que el evangelio hace en el corazón, solo el evangelio lo puede hacer. Y así es como Dios eligió extender su reino por todo el mundo. Y la otra cosa que me impresiona es que reos peligrosos se convirtieron ante la predicación de Wesley. Alguien pudiera pensar: no, hombre, es gente tan mala que no van a recibir el mensaje. Pero la historia cuenta que él les predicó y ellos se convirtieron a Cristo. Así que lo que mencioné en este punto es que Dios extiende su reino a través de la predicación y la transformación del evangelio. El segundo punto que quiero mencionar es que el evangelio transforma desde adentro hacia afuera. Y miren, hermanos, yo considero que este plan de Dios es un plan poco convencional, poco común para establecer un reino. Porque en nuestro mundo tenemos muchos ejemplos de cuando los reyes quieren extender su reino. ¿Cómo es que los reyes extienden su reino en nuestro mundo? ¿Cómo lo hacen? Conquistando a través de palabras bonitas, y van y platican: quiero que seas parte de mi imperio. ¿Esa es la manera que lo hacen? ¿Cómo lo hacen? A través de la espada, a través de las armas, a través de la guerra. Los hombres de este siglo buscan extender su reino a través de las armas, es decir, de afuera hacia querer transformar a las personas, a querer obligarlas. Pero no saben que las espadas no transforman a las personas, hacen que la gente quede obligada a hacer algo, quedan dominados, pero no cambia el corazón de nadie. No forman parte ahora del reino gustosos porque vinieron a conquistarlos y a esclavizarlos. Pero sabe que nuestro Rey Jesucristo, su plan es completamente diferente. Dios extiende su reino y lo hace transformando con el evangelio. ¿Cómo? Desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Hay una frase de un historiador que me encanta, la va a aparecer en su pantalla. Dice: este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin armas, sin dinero.
Este Jesús de Nazaret comenzó el movimiento del evangelio, le dio empuje con su poder al evangelio a través de discípulos comunes y corrientes, y ha logrado conquistar más que todos los reyes que han querido extender sus imperios. Ese es el poder de Jesucristo. ¿Y sabes cómo lo hace? No con la espada, transformando desde adentro hacia afuera. ¿Sabe qué? Muchos supuestos cristianos en algún tiempo de la historia trataron de expandir el cristianismo y lo hicieron a través de la fuerza. No es el método de Dios. Dios transforma el corazón, Dios transforma vidas de personas, revierte los efectos del pecado y los convierte, los transforma en misioneros, en personas que ahora no solo son transformados ellos, sino son transformados desde adentro para transformar hacia afuera. Vamos a explicar esto un poquito más, pero mire lo que dice Zacarías 4:6, un pasaje precioso y muy conocido. Dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino que dice, con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo sé que el contexto del pasaje está hablando de la construcción de un templo. Pero si la construcción de un templo terrenal, Dios estaba diciendo que no sería ni con espada, ni con ejército, ni con fuerza, cuánto más la edificación de su reino, del templo, del cuerpo de Cristo, no será con espada, ni con fuerza, ni con armas, ni con métodos humanos, sino que Dios establece su reino a través de su Santo Espíritu, que transforma el corazón desde adentro hacia afuera. ¿Se entiende? Espero que sí, porque no hubo respuesta ahí. Miren, lo voy a demostrar con Ezequiel 36:25. Dice así: esparciré, mire lo que va a hacer Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, que dice, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo hace? Dios. Dios está diciendo: yo voy a transformar sus vidas. Y este pasaje apuntaba hacia la obra de Jesucristo, hacia la obra del evangelio. Él extendería su reino, no a través de la fuerza, no obligando a la gente a obedecer. En el Antiguo Testamento los mandamientos estaban dados y la gente no los obedecía, no podían, no tenían la capacidad de obedecerlos. Nadie pudo hacerlo. Entonces Dios hace una promesa y dice: voy a quebrar el reino del pecado, yo lo voy a destruir. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a hacer transformando sus corazones desde adentro. Voy a poner mi espíritu en ellos, voy a darles un nuevo corazón. Yo voy a hacer, mire esto, yo voy a hacer que ellos anden tras mis mandamientos y obedeciendo mis palabras. Ese es el reino de Dios. Es un reino que se expande, que se extiende de una manera indescriptible, de una forma en que ningún reino humano lo ha hecho, y tiene mayor éxito que cualquier reino humano porque está sustentado por el poder de Dios a través de personas comunes y corrientes, quienes han recibido del poder del evangelio en ellos y ahora se convierten en personas que extienden el reino de Dios desde adentro hacia afuera. Punto número 3, ¿cómo se extiende? ¿Cómo es que se expandió el reino de Dios? Punto número 3, el evangelio trae renovación en nosotros y a través de nosotros. Y esto es un punto importante y este libro lo resalta muchísimo. Lo voy a decir de otra manera.
el evangelio no termina en mí. Dios hace una obra en mí, pero el evangelio no termina en mí, sino que fluye a través de mí. ¿Se entiende esto? Y yo creo que este es uno de los grandes obstáculos que enfrenta la iglesia cristiana comúnmente. Porque yo creo que por obra del enemigo ha tratado de distorsionar el mensaje del evangelio, haciéndolo parecer algo totalmente individualista. Es decir, Dios quiere cambiar mi vida, Dios quiere mejorar mis condiciones, Dios quiere sanarme, Dios quiere salvarme a mí, y todo está enfocado en uno. Y muchas veces nos acercamos a Cristo pensando solamente en nosotros, y bueno, fuera que solo fuera el acercamiento y después cambiara nuestra mentalidad, pero muchas ocasiones las personas se quedan con una visión individualista del evangelio. Están pensando solamente en ellos, cuando Cristo Jesús murió no para que viviéramos para nosotros mismos, sino para que ahora viviéramos ¿para quién? Para Él. ¿Es posible que esto pase? Sí, es posible. Gálatas 5:13 habla de esto. Mire lo que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es decir, Cristo Jesús vino ¿a qué? A libertarnos. Sí, es cierto, a nosotros. Pero fíjese lo que sigue: solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne. Es decir, no uses la libertad que Cristo está trayendo a tu vida para vivir solo para ti mismo. No vivas solo para ti mismo. Fíjense lo que dice: sino servíos por amor los unos a los otros. Es posible, la gente a veces toma el mensaje del evangelio y quiere aplicarlo individualistamente, solo para mí, y dejan el corazón del evangelio, que es Cristo Jesús, queriendo, sí, es cierto, transformar tu vida, pero no termina en ti. Dios quiere transformar tu vida para que tú te conviertas en un agente utilizado por Dios para transformar a otros. Y eso es precioso. Si no entendemos esa parte del evangelio, nos estamos quedando cortos en el propósito que Dios tiene para la salvación, para su evangelio y para nuestras vidas. Dios no quiere el evangelio solo para ti. Sí es para ti, pero no es solo para ti. No es exclusivo, tienes que compartirlo. El autor del libro La vida central del evangelio puso un diagrama que a mí me gustó muchísimo. Va a aparecer en sus pantallas. Lo modifiqué un poco, solo en cuestión de dibujitos, y creo que es importante ese cambio, ¿sí? Voy a tratar de explicar por eso el mensaje se llama el movimiento del evangelio. En el centro está este engranaje, y eso es lo que yo cambié, que puse engranes. Este engranaje que representa la gracia de Dios, es decir, el evangelio de Jesucristo obrando en la vida de una persona. Y el engranaje, cuando empieza a girar, fíjense en la parte de arriba del lado izquierdo, dice movimiento interno del corazón. Es decir, lo que Cristo empieza a hacer a través de su gracia es a transformar ¿a quién? A mí, a cada uno de nosotros. Dios quiere transformar tu vida, es cierto. ¿Cómo comienza? Ya lo vimos a lo largo de todos estos mensajes, y en el libro se ha estado estudiando. Comienza viendo nuestro pecado y la santidad de Dios. Esto nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en Jesucristo como nuestro único Salvador. Y esto nos lleva a experimentar un gozo precioso, porque hemos sido salvados del poder del pecado por la gracia de Jesucristo. Y esta alegría es preciosa, y cuando alguien viene a Cristo, se espera que haya alegría en su corazón. De hecho, alguien que verdaderamente comprende el mensaje del evangelio va a vibrar de alegría, va a haber una alegría en su corazón que va a querer que salga de su corazón hacia todo el mundo. Pero eso es lo que pasa dentro de nuestro corazón. ¿Quién lo está moviendo? ¿Quién lo mueve? La gracia de Dios, ¿sí? Pero la gracia de Dios no solo mueve nuestro corazón hacia adentro,
sino que está transformando desde adentro hacia afuera, y ese engrane mueve mi corazón, pero a la vez está haciendo un movimiento externo de amor por Dios y amor ¿por quién? Por los demás. Y eso es precioso, hermanos, porque esto es lo que el verdadero evangelio hace en el corazón de las personas. Te transforma a ti y empieza a moverte en dirección a los demás. Empiezas, dicen el 1 allá abajo, a ver oportunidades para amar y servir a los demás. Es decir, el dominio del pecado te tenía siendo una persona egoísta, pero ahora a través de la gracia de Dios, tus ojos empiezan a levantar y empiezas a ver con la... Ay, cuidado, a ver, alguien que le pueda ayudar ahí, por favor. Entonces tus ojos empiezan a levantar y empiezas a ver a las demás personas y ahora las ves con amor. Y empiezas a ver oportunidades de servir a los demás. Y entonces eso te lleva a morir a ti mismo dando pasos de fe. ¿Por qué morir a ti mismo? Porque, hermanos, no es lo común en el corazón del hombre vivir para servir a los demás. Eso es obra de Jesucristo. Eso no es obra del pecado, ¿se entiende? La pecaminosidad ha llevado al hombre a vivir egoístamente, pero Cristo Jesús nos transforma y empezamos a tener esta lucha y empezamos a sacrificar a nosotros mismos y a decir, ok, voy a sacrificar ahora parte de mi dinero porque entiendo que el mensaje del evangelio me lleva a ser generoso con los demás. Y ahora voy a compartir parte de mi tiempo porque puedo ir a ayudar a tal persona en esto que está realizando, o puedo ir y apuntarme para compartir el evangelio. Es decir, quiero servir a los demás. Ahora veo a alguien en necesidad, en tristeza, y me acerco y le digo, hey, ¿necesitas algo? Puedo orar por ti. Hay un cambio en el corazón y va desde adentro hacia afuera, y eso me lleva a tener un gozo mayor. Si bien la obra de Cristo en nosotros nos llena de gozo, también es gozoso y es motivo de mucha alegría el poder servir a los demás. Por eso la palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. No vivir egoístamente, sino vivir para servir al otro. La gracia de Dios produce este movimiento interno, y la gracia de Dios produce también este movimiento externo. Habiendo visto esto, ¿quién movió a los discípulos para que estuvieran dispuestos a sufrir por compartir el evangelio? La gracia de Dios. ¿Ya había hecho qué? Ya había transformado el corazón. Y van y predican y los azotan, y les quitó esa parte de arriba del diagrama que dice gozo. ¿Les quitó el gozo porque los azotaron? No. ¿Cómo? ¿Quién en este mundo le encanta que le den azotes? ¿Puede ver la transformación del evangelio en ellos? Pero ellos estaban gozosos porque había un corazón que quería honrar a su Señor, y estaban alegres por haber sido tenidos por dignos. Era un privilegio para ellos servir y vivir para Cristo. ¿Y quién mueve a un hermano en la iglesia cuando alguien está sufriendo escasez para ir a llevarle una despensa? Esta misma semana alguien me dio testimonio de que hermanos de la iglesia en tiempos de pandemia fueron y les llevaron alimentos, y ellos se sintieron tan confortados y tan edificados de haber recibido esto por parte de un hermano. Pero la pregunta es, ¿quién los movió? La gracia de Dios. ¿Estaban exponiendo sus vidas de alguna manera? Sí, se estaban arriesgando en medio de pandemia. Estaban saliendo de su comodidad. No es lo normal que quieras compartir lo que tienes para ti. El pecado no hace eso. La gracia de Dios, sí. Vamos a verlo en un texto de la Biblia. Miren este pasaje de Tesalonicenses. Yo espero que lo disfrute tanto como yo lo disfruté al meditarlo. Miren lo que dice. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor
cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia, que era la región de los tesalonicenses, pero no solo de Macedonia, sino también de Acaya, es decir, la región vecina. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Hacerle suma a este pasaje es ver el movimiento del evangelio en acción, el reino de Dios expandiéndose. Ellos, los tesalonicenses, como muchas otras ciudades, no habían escuchado el evangelio, pero cuando llegaron los discípulos, llegó Pablo con ellos, que dice cómo lo recibieron. ¿Cómo recibieron a Pablo? Lo leímos ahí. Dice, a pesar del mucho sufrimiento, y luego dice, lo bien que ustedes nos recibieron a nosotros, es decir, lo recibieron con las puertas abiertas para escuchar el mensaje del evangelio. Ahora, fíjense la transformación del evangelio. Voy a hacer un par de preguntas. Número 1, ¿qué transformación, según el pasaje, si lo pueden poner por favor, qué transformación interna hubo en ellos? ¿Qué transformación interna? Primero dice, recibieron a pesar del sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría, a pesar de qué? De estar sufriendo. ¿Es normal eso? ¿Es normal estar lleno de alegría cuando uno está en medio del sufrimiento? Bueno, eso es parte del mover de la gracia de Dios en sus corazones. ¿Qué otra cosa pasó? Dice en el verso 9 que se convirtieron a Dios y dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Voy a hacerle una pregunta, mi hermano. ¿Es fácil que una persona deje los ídolos en los que ha creído toda su vida? No es tan fácil. Mucha gente lucha muchísimo por acercarse a Cristo porque tienen un montón de ídolos. Pero el evangelio estaba transformando sus corazones, la gracia de Dios, así que se convirtieron y dejaron a un lado los ídolos. ¿Qué más pasó? Dice al final del pasaje, dice, y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Es decir, empezaron a vivir una vida con la cabeza levantada, esperando recibir al Señor, sabiendo que el Señor vendría. Estaban viviendo una vida recta, que es la manera en la que alguien vive cuando sabe que su Señor viene. Ellos lo empezaron a hacer. Ahora, este es el movimiento interno, la transformación interna del evangelio. ¿Qué es lo que produjo? ¿Qué transformación externa hubo en ellos? ¿Alguien se acuerda ahorita que lo leímos? Mire, está tan bueno que vamos a volverlo a leer para que usted lo pueda ver. Fíjense qué transformación externa hubo en ellos. Dice así: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. ¿Cuál fue el movimiento externo del evangelio? Se fueron a proclamar el evangelio, eso fue un resultado. ¿Cuál fue el otro movimiento del evangelio en ellos? Se convirtieron en un ejemplo de estar
dominados por el pecado, viene la obra de Cristo, los transforma y ellos se convierten en un ejemplo de buenos creyentes. Esto habla de una conducta intachable, pero no solo su conducta hablaba, sino que también empezaron a divulgar su fe. Dice a tal grado que no solo en su región, en Macedonia, sino también ya alcanzaron en Acaya. Y dice Pablo, y en todos lados se escucha hablar de ellos, de modo que nosotros llegamos a un lugar y ya todos saben de ustedes. ¿Puede ver el movimiento de Dios? Así Dios, de estas maneras, con personas comunes y corrientes, ha hecho que el evangelio se extienda por todo el mundo a lo largo de toda la historia. Por personas en las que Dios obró, transformó y los cambió la perspectiva de vivir solo para ellos y empezar a vivir para servir a los demás, y empezar a vivir para compartir de Cristo, y empezar a vivir para amar a las personas y empezar a reflejar el carácter del Señor. Así Dios ha expandido su reino desde que Jesús vino, y así lo está haciendo ahora, y así lo ha continuado haciendo ahora con todos los creyentes que vivimos en esta generación. Dios quiere usar tu vida, no solo para transformarte a ti. Dios quiere usar tu vida como un instrumento que sirva a los demás, que viva para los demás, que no viva centrado en uno mismo, que ame a las personas, que se esfuerce por servir a otros, que comparta lo que tiene. Dios no solo te vino a cambiar a ti, Dios también quiere cambiar la manera en la que te relacionas con el mundo. Este pasaje de Tesalonicenses refleja el movimiento natural del evangelio. ¿Sabes qué Jesús dijo acerca de los que creyeran en Él? Dice, los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿se acuerda? Correrán ríos de agua viva. ¿Se acuerda cuál es el obstáculo grande que el evangelio tenía que enfrentar? Un mundo seco, un mundo lleno de maldad. La Biblia lo describe como una tierra árida y desierta. Pero dice el Señor, dice su palabra, que el que cree en Él, la Escritura dice que de su interior no va a haber una tierra árida y desierta. Correrán ríos de agua viva, y esto se refiere al Espíritu Santo moviendo a los creyentes para servir a los demás y extender el reino de Jesucristo por todo el mundo. ¿Sabe? Esta semana estuve leyendo un libro de misiones, precioso libro, se llama Alégrense las Naciones, de John Piper. Y en uno de estos capítulos menciona una estadística, miren, no la traje ahorita porque me acaba de venir a la mente, pero estaba hablando de la cantidad de mártires cristianos que ha habido en el siglo pasado, en el último siglo y durante varios siglos, y era una cifra de más de cientos de miles de personas que han muerto, no solo por ser cristianos, han muerto por compartir su fe con los demás. Cientos de miles de personas, y me atrevo a decir que a lo largo de toda la historia ha habido quizá millones de personas que han entregado su vida por servir a los demás. ¿Sabe cómo se llama esto? La gracia de Dios, el movimiento del evangelio, el poder que el evangelio solo puede hacer al transformar la vida de una persona. No hay otra manera. ¿Sabe cómo comenzó nuestra iglesia? Comenzó en una pequeña reunión de oración. Estaba planeada como una reunión de oración de 4 o 5 hermanos. Cuando mi papá llegó a la reunión de oración, el dueño de la casa había invitado a todos sus vecinos. Y mi papá le dijo, ¿qué onda? ¿Por qué hay gente aquí? Y el hermano le dijo, pues eres predicador, pues predícales. Qué fácil, ¿verdad? Y les predicó. Y ahí comenzó Casa de Gracia. Así comenzó. Un pequeño grupito de hermanos. Y yo creo, en serio, yo creo que
Más de 1000 personas han pasado por nuestra iglesia y han sido transformados por el mensaje de Jesucristo. Y el reino de Dios se ha ido extendiendo y muchos han ido a otros lados, a otras congregaciones, a otras iglesias, pero ha pasado muchísima gente por un pequeño grupito de creyentes, por un hermano que dijo: aviéntale la semilla, aviéntaselas, eres plantador, avienta la semilla. Y lo hicieron con fe y el Señor hizo que eso creciera. Y Dios, solo Dios sabe los planes que tiene para nuestra iglesia y para cada uno de nosotros. Él está extendiendo su reino de maneras, lo que quiero decir es, no era una estrategia humana, no era que el pastor Pablo Silva se puso a planear a través de la clase 101 de cómo establecer una iglesia y cómo plantar una iglesia. No fue así. El movimiento natural del evangelio es una semilla que es poderosa, que se predica, y cuando cae en un corazón y el Espíritu Santo hace que crezca esa semilla, la vida de esa persona es transformada de adentro hacia afuera, de manera que empieza a alcanzar a su alrededor y el crecimiento es inevitable. Porque es el poder de Dios transformando a una persona, y una transformación no se queda para uno mismo, se extiende hacia afuera. Amén. Mira este pasaje, Juan 13:3. Es el punto número 4 y es mi último punto. Y antes de leer el pasaje voy a leer el punto. Dice: el evangelio es el combustible para amar y servir a los demás. ¿Sí? ¿El evangelio es qué? El combustible para amar y servir a los demás. Muchas veces cuando se nos dice que tenemos que hacer algo por Cristo, tenemos que venir a trabajar, o tenemos que ir a compartir el evangelio, o tenemos que compartir nuestra fe con los que están a nuestro trabajo, nuestros amigos, va en contra de nuestra carnalidad. Y a veces nos resulta pesado, nos resulta difícil, y empezamos a decir: pues el Señor me mandó, lo tengo que hacer, pues lo hago. Y empezamos muchas veces a hacer las cosas obligados. No lo hacemos, muchas veces ocurre esto, por amor a los demás, sino que son cargas gravosas en nuestro corazón, y empiezan a ser tanta la carga que empezamos a hacer las cosas, y luego de repente la gente se fastidia de estar trabajando y dice: es que mira, no responden, y es que esto, y empiezan a cansarse. Incluso esto pasa con los pastores. Muchísimos pastores han quedado frustrados de ejercer el pastorado porque están trabajando y el trabajo es difícil, y servir a los demás va en contra de mí mismo, y tienes que hacer cosas por otros y sacrificios, y eso pesa para muchos. Entonces muchas veces la gente lo hace y lo empieza a hacer de una forma legalista, y mucha gente vive el cristianismo de forma legalista, es decir, obedezco a Dios solo porque tengo que hacerlo, pero no nace en mi corazón hacerlo, no hay nada que me mueva para hacerlo. Y otros dicen: no, hombre, está tan difícil que mejor pues no lo hago, y ya se acabó el problema. O lo hago a la fuerza o no lo hago. Alguien dice: mejor no lo hago. Otro dice: pues quiero agradar a Dios, pues lo hago. Pero sabe que la palabra de Dios nos habla de que Dios quiere no solo que obedezcamos a Cristo, sino quiere que lo hagamos desde el corazón. Y la manera en la que Dios ha establecido es, sí que lo obedezcamos, pero Él quiere transformar nuestro corazón para que las cosas, para que ahora obedecerlo surja como un anhelo, no como una carga. ¿Se entiende? ¿Surja como qué? ¿Y sabe cómo es que cambia esto? Si viene una persona y tú le dices: tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, si quieres agradar a Dios, pues bueno, Él decide si lo hace o no. Pero cuando le presentas el evangelio de Jesucristo, la obra que Dios ha hecho a nuestro favor, esta obra es tan grande y tan preciosa, tan gloriosa, que se vuelve como un motor, un combustible que te lleva a servir a los demás naturalmente, no por obligación. Te lleva a obedecer a Dios naturalmente, no por obligación. Vamos a leer este pasaje de las Escrituras.
Juan 13:3 dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también lava las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Verso 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices seréis si las hiciereis. Este pasaje es precioso. Yo creo que no alcanzamos a dimensionar el impacto que esta acción de Jesucristo tuvo sobre la vida de los discípulos. ¿Te imaginas que ellos tenían esta conciencia de que el que estaba ahí es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? El que detenía las tormentas con el poder de su voz, el que sanó a muchísimas personas y resucitó incluso muertos. Ellos sabían que estaban frente al Hijo de Dios, y ahora el Hijo de Dios viene y comienza ¿a qué? A lavar sus pies. Venía a servir a los demás. A eso vino Jesús, a servirnos. Vino a morir por nosotros y empieza a lavar sus pies. Mis hermanos, yo creo que esta imagen, ninguno de los apóstoles que estuvieron ahí pudieron borrarla jamás de su cabeza. Fue una lección tan sorprendente para sus vidas que los dejó marcados de por vida. Ver al Señor en su humildad, en su corazón de amor, venir y servirlos y lavarles los pies, fue algo que los marcó para siempre. Y el Señor les dice: así como yo lo hice, quiero que ustedes sigan ¿qué? Mi ejemplo. Así como yo lo hice, quiero que ustedes también sirvan a los demás y sigan mi ejemplo. Pero miren, mis hermanos, estoy concluyendo con esto. Yo escogí este pasaje porque refleja dos aspectos muy importantes de la obra de Jesús. Sí, es cierto, por un lado refleja su servicio a lavar los pies y que nosotros debemos seguir su ejemplo, pero no solo refleja esto. Este pasaje también refleja algo que el Señor estaba haciendo que tenía un sentido completamente espiritual. Lo que yo hago ahora, no lo estás entendiendo ahora, lo comprenderás después. Y luego le dice: si no te lavo, Pedro, no tienes ¿qué? Parte conmigo. Lo que el Señor estaba haciendo ahí en el corazón de los discípulos era una lección espiritual. Jesucristo le estaba diciendo: yo he limpiado sus corazones del poder del pecado. Yo he lavado su corazón y su vida de tal manera que ustedes ya se encuentran limpios. No es solo así como yo hice, tú obedéceme. Es: yo te limpié para que ahora, así como yo hice, tú puedas obedecerme. ¿Se entiende? Es decir, Jesús estaba cambiándoles el corazón, los estaba limpiando por completo. Porque el corazón humano no quiere lavar pies. Nadie quiere ser el último, nadie quiere ser el que anda sirviendo a los demás, el que limpia los baños.
Nadie quiere agacharse para tener que estar limpiando pies sucios y sudados. Eso no está en el corazón del hombre. El pecado no lo lleva a eso. Pero el Señor le estaba enseñando una lección preciosa. Yo transformé tu corazón para darte la capacidad para que ahora puedas vivir para los demás. Así extendió el Señor el evangelio. Así extendió su reino, transformando vidas de personas que ahora están dispuestos a lavar los pies de los demás, a vivir por otros, a morir por otros. No es lo normal. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque el evangelio nos transforma, porque estamos limpios en Cristo y ahora somos movidos desde el corazón para hacerlo. Amén. Es la obra de Dios, es la gracia del evangelio. Así que si alguna vez alguien viene y dice, yo no quiero acercarme a Cristo porque ahí te lavan el cerebro, dígale, sí, mira, no solo el cerebro, la mente, el corazón, el alma, acércate a Cristo que tanto lo necesitas. Sí, yo ocupo ser lavado completo para poder ¿qué? Vivir para Él, servir a los demás, vivir por amor. Y cuando el pecado trata de volver a dominarte y a regresar tu cerebro, tu mente, al estado sucio, egoísta de vivir para uno mismo, ¿sabes qué tienes que hacer? Ir a ver la obra de Cristo y encontrarás suficiente combustible para darte cuenta, para querer vivir para los demás y para amar, servir a otros. No se trata de obedecer porque tenemos que obedecer. Sí es cierto, no te animo a que dejes de hacerlo. Si ahorita no tienes el corazón para obedecer, el Señor nos llama a la obediencia, pero no a quedarnos en ese estado. Lo que quiero decir es, siempre existirá una lucha contra nuestra carne y a veces nos va a costar. Por eso el Señor habló de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Sí hay un costo, pero a la vez el evangelio hace que sea un costo gozoso. El gozo de llevar la cruz de Cristo es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y cuando ese gozo se pierde, hay suficiente combustible en la palabra de Dios para que vayas y te llenes. Cuando identifiques, ¿sabes qué? Es que no quiero servir a los demás, es que no siento nada por los otros, es que no me nace amar al otro, es que no quiero servir. ¿Sabes qué? El combustible, la fe en las verdades del evangelio está menguando en tu vida. Necesitas ir y llenarte de tu palabra, porque el mismo evangelio que te salvó te va a transformar día con día, pero tienes que estar expuesto a él constantemente. El evangelio no es un tema de algo que te gradúas. Ya me gradué del evangelio, ya no necesito más. Es el motor, es tu vida. Es lo que te mueve para ser transformado internamente y para vivir para otros. Si ya te estás cansando del trabajo en la iglesia, si ya te has cansado de compartir a otros, no es que el evangelio esté fallando, es que te has apartado tu corazón. Ve y llénate ahí. Y sí, lucha, pero habrá una lucha gozosa. Recientemente me cayó algo de dinero extra y el Señor puso en mi corazón, dalo para esto. ¿Y sabe qué? No tenía mucho gozo de hacerlo. Dije, no, pues es el extra. ¿Cómo? Pero me acordé del pasaje de las Escrituras que dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Es el evangelio. Y me llegó al corazón y entregué ese dinero. ¿Sabes cómo lo hice? Con gozo, con el gozo que da servir a otros. Pero si no me acordaba de eso, el corazón humano quiere todo para sí mismo. Pero Jesucristo transforma. Amén. Así que mi hermano, Dios está extendiendo su reino y te ha dado el privilegio de participar de su reino, no solo de pertenecer, sino de ser un agente, de ser un misionero. Y adivine qué cosa, somos misioneros que hoy
estamos en misión. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que Él transforme nuestro corazón para que podamos vivir para Él y para servir a los demás. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti la gloria y la honra por tu palabra, y te damos la gloria por lo glorioso que es el mensaje de la salvación de Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos pedirte que tú nos permitas vivir para ti. Ayúdanos a ser transformados de tal manera que este cambio que tú estás realizando en nosotros no se quede en nosotros. Ayúdanos a extenderlo, a vivir para los demás. Ayúdanos a que no sea una tarea gravosa. Sí que haya una lucha porque luchamos contra nuestra carne, Señor, pero ayúdanos a que siempre el gozo de la salvación y el gozo del evangelio estén en nuestros corazones. Ayúdanos a entender que tú estás haciendo una obra y que somos parte de ella por gracia. Ayúdanos a valorar esto y a vivir para ti, para los demás, Señor Jesucristo. Que tu reino, como dice el Padre nuestro, Señor, venga tu reino sobre nosotros. Establece tu reino en mi vida, Señor, y conviérteme a mí, Señor, en un agente, Señor, para extender el reino de Jesucristo. Dame el corazón correcto para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor. Dios les bendiga.